What do we know about creativity and effectiveness? Awarded Creative has the power to change behaviour and drive business growth, with creatively awarded campaigns delivering 11 times the return of investment of non-awarded campaigns. Do you have any supporting data at Ipsos on this? Yes, we do, and we've observed from our database analysis that it's often the riskiest, most unconventional creative that is most effective. So how do you get to effective creative that captures attention and has the power to change behaviour and drive business? Creative Spark is a new creative evaluation service that fuels the creative process by helping advertisers and agencies evaluate and optimise video creative within hours. How do you evaluate creative with Creative Spark? Creative Spark measures a unique combination of thoughts, feelings and emotions to provide a holistic understanding of how the creative works and how to optimise. So if I want to evaluate a new video creative with Creative Spark, what are the next steps? Creative Spark is offered in a range of options, so depending on your needs we can do it together or you can do it yourself in hours via our Ipsos digital platform. Tal vez no lo sabías, pero ahora tus paredes las ve más gente que antes. ¿Las ve la profesora del colegio? Tu jefe. Y hasta los amigos de la pichanga. Si tus paredes las ve más gente que antes. ¡Ya tocará! Aprende más sobre cómo pintar en nuestra web. Bueno, hola, buenos días con todos. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. Bueno, quiero darles la bienvenida, agradecerles por estar acá. Hoy día iniciamos con la primera sesión de la serie EFI del Ipsos Talks. Tengo la suerte que nos está acompañando hoy día José Antonio Arbulú. José es director de marketing de Croma, ganador del Gran EFI del año 2021. Nos acompaña José Luis Rivera y Pierola, más conocido como Coyote, que es presidente y CCO de Circus Grey. También nos acompaña Lisette Vargas, que es Business Unit Director de Havas Media. Ellos tres son los ganadores del Gran EFI 2021. Y también nos va a acompañar José Miguel Vega, perdón, que es el director de la Service Line de estudios de tracking de Ipsos, junto con Milagro Salgado, que es directora de Creative Excellence de Ipsos. Y la idea de la conversación de hoy es mostrarles el caso ganador por los protagonistas, ¿sí? Vamos a revisar el caso completo y luego vamos a hacer un análisis de la campaña desde el lugar de Ipsos, ¿sí? Y luego vamos a pasar a una fase final de preguntas. Entonces, nada, agradecerles una vez más a todos quienes nos están acompañando. Yo me pongo en mute, me voy de la pantalla y los dejo con José de Croma, con José Coyote de Circus y con Lisette de Havas Media. Gracias, chicos. ¿Me confirman, porfa, si ya está la presentación? Sí, perfecto, dice bien. Sí. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Flavia, por la introducción. Agradecerles a todos los que nos acompañan para contarles un poquito cómo llevamos a la vida esta linda campaña de CPP. Primero, y para contarles y revisar la campaña, el gran punto de partida es analizar el contexto, ¿no? ¿En qué contexto se concibió la campaña?
Y ahí yo me quería basar en dos grandes puntos, ¿no? El primero, que es cuál es el contexto de la categoría, ¿no? La categoría de pinturas venía en los últimos años con un mercado estacionado a nivel de volumen, que solamente había ido creciendo a nivel de mercado valorizado, y eso básicamente impulsado con algunas acciones de Croma que como líder impulsó el trade up, el buen manejo de portafolio, muchas innovaciones disruptivas que vinieron al mercado y generaron que podamos capturar mayor valor. Pero a nivel de volumen veníamos de un mercado estancado en los últimos años, y eso es algo que nos preocupaba, y como líderes de la categoría tenemos el reto de trabajar para hacer crecer la torta, hacer que la gente pinte más, y ahí vienen los otros dos datos que refuerzan un poco esto, ¿no? El consumo per cápita de pinturas en el Perú es de 1.2 galones por habitante, es uno de los más bajos de la región, solamente estamos por encima de Bolivia, y si bien hay que saber con quién nos comparamos, hay países que están en otro nivel a nivel de PBI per cápita, etc., con los que podrían ser referentes como un Colombia, un Ecuador, para nosotros estábamos por debajo y sabíamos que teníamos que accionar y activar un poco más el consumo de pinturas. Y el otro dato relevante para esto, porque el consumo per cápita, recuerden, lo puedes manejar o atacar con dos variables, ¿no? La penetración, hacer que más gente que hoy en día no está pintando, pinte. Hoy en día, o los últimos 12 meses, la penetración de la categoría está en 44%. El 44% de hogares pintaron los últimos 12 meses, todavía es bajo. Y el otro dato es la frecuencia, ¿no? ¿Con qué tanta frecuencia la gente pinta o repinta, mejor dicho? Y ahí estamos en 26 meses, ¿no? También estamos bastante rezagados. Hay países que se pinta una vez al año, 18 meses debería ser un poco, o es la moda que se repite, ¿no? Entonces teníamos algunos indicadores que sabíamos que no nos estaban acompañando a nivel de volumen y que debíamos accionar, ¿no? En ese contexto, CPP, como marca mainstream, la marca masiva del portafolio de Croma, tenía el gran reto de trabajar la frecuencia. Debería ser la marca dentro del portafolio de Croma que active en mejorar la frecuencia del pintado, ¿no? Entonces, ya más adelante les voy a ir contando dentro de ese rol de CPP cómo activamos esta frecuencia. Es parte de la campaña incluso. Y por segundo lado, a nivel de contexto, era la coyuntura país en la que vivimos, ¿no? Recordemos que esta campaña se empieza a co-crear con nuestros amigos de Circus y Havas en abril-mayo del 2020, ¿no? Cuando estamos en plena pandemia, ¿no? No les voy a contar mucho de la pandemia, todo el mundo ya sabe el impacto que puede haber tenido esto en las industrias, pero en la nuestra en particular fue muy dura. Nosotros en Croma tuvimos la planta cerrada 75 días, 2 meses y medio, ¿no? De quincena de marzo al 30 de mayo. Entonces veníamos súper golpeados, la categoría de por sí de pintura se estaba viendo bastante afectada a nivel de indicadores. Hay un indicador importante que nosotros medimos, que es la intención del pintado. Ahí pueden ver un poquito, les puse una gráfica, y en mayo, que era cuando nos juntábamos para un poco construir la campaña, ese indicador estaba en 58%, había bajado muchísimo, ¿no? Y eso quiere decir, si se le pregunta a los usuarios, en los siguientes 6 meses, ¿estás pensando remodelar tu casa? Y si la respuesta es sí, dentro de esa remodelación hay un pintado, hay una opción de pintar, ni siquiera concreta, sino hay la intención de pintar, está en 58%. Y eso era normal, ¿no? Sabíamos que la pandemia priorizó muchas cosas en los hogares, ¿no? Y una de esas, y la más importante quizás, fue la priorización de gastos. La salud, la alimentación, fueron gastos que se ponían por encima de todo, ¿no? Si uno ya tenía pensado pintar su casa o hacer cualquier otro gasto no tan frecuente, eso iba quedando un poquito de lado, ¿no? Pero eso fue como comenzó la pandemia. Después, con el tiempo, nos fuimos dando cuenta que la gente, al estar más tiempo en su casa, empezó a valorarlo un poco más, empezó a convivir más con sus paredes, empezó a convivir más con sus ambientes. Había la necesidad incluso de tener espacios multifuncionales. La sala que se transformó en sala gimnasio, el comedor que se transformó en comedor oficina, el cuarto de los hijos que era cuarto colegio, y así podemos seguir, ¿no? Entonces, conforme iba pasando la pandemia, había esta necesidad de la gente de tener sus espacios más arreglados, o de tener que priorizar alguna remodelación para poder adaptarse a la nueva normalidad, que era convivir
en nuestras cuatro paredes con nuestra familia, ¿no? Entonces, eso era un poquito la parte de contexto que creo que es muy relevante para la campaña. Y después la campaña en sí, que era tener esta primera pregunta, país en cuarentena, planta cerrada, casi 3 meses sin ventas, un consumidor donde tenía otras prioridades, ¿valía la pena activar una campaña? Y la respuesta fue sí. En Croma sí creíamos que como líderes, en tiempos difíciles, las marcas líderes son las que tienen que seguir contactando con el consumidor en darle mensajes relevantes, y eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces nos juntamos con nuestros amigos de Circus y dijimos, vamos para adelante. Esta campaña tenía algo interesante, que era la continuación de un objetivo y una estrategia que ya nos habíamos trazado en el 2019, ¿no? Que un poco cuando empezamos o cuando generamos nuevamente contacto con Circus en el 2018, porque habíamos estado algún tiempo desconectados a nivel de comunicación con la marca, y dijimos, hay que construir lo que queremos para la marca futuro. Lo que queríamos con la marca futuro era una marca que trabaje en frecuencia, en mejorar la frecuencia. Como marca mainstream debíamos evidenciar la necesidad del pintado, ¿no? Entonces, ese objetivo nos pusimos para el 2019, tuvimos una primera campaña en el 2019 que era el Ya Toca Ya, pero era un Ya Toca Ya con otro insight, ¿no? Que era el que uno no se da cuenta, pero tus paredes las pintas todos los días, ¿no? Pero la pintas con la mano sucia a la hora de equivocarte dónde está el interruptor, cuando mueves la silla y ensucias la pared, cuando con la suela del zapato te apoyas en la pared y dejas una huella. Entonces, habían estos momentos un poco cotidianos y divertidos del día a día que los queríamos evidenciar y que la gente se dé cuenta que estamos ensuciando todo el día las paredes, y hay esta necesidad de evidenciar que las tenemos que tener más cuidadas, ¿no? Y lo que queríamos ahora en el 2020 es ser consecuentes con el mensaje, ser consecuentes con la estrategia que habíamos definido con la marca. Y ser consecuentes no quiere decir repetir el mismo mensaje o el mismo concepto, ¿no? Si bien el concepto tenía mucho millaje, que era el ya toca ya, se podía potenciar con insights nuevos, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Pero básicamente lo que quisimos construir en la campaña es la continuidad de el objetivo y la estrategia de marca que tiene CPP como marca mainstream del portafolio de Croma, ¿no? Entonces fue así como empezamos a ver qué había cambiado de un año a otro, cómo la pandemia estaba impactando en los consumidores y qué cosas nuevas están pasando en los hogares que podríamos aprovechar para potenciar la campaña. Y es así cuando empezamos a explorar los insights. Y acá le voy a dar pase también a Coyote para que me acompañe y refuerce algunos puntos, y ya después se quede él con la presentación desarrollando la campaña. Pero básicamente los insights que identificamos es que los espacios donde pasamos el día impactan en nuestro bienestar físico, emocional y hasta de imagen, ¿no? No habíamos todos acostumbrados a vivir tanto tiempo en un mismo espacio. Y cuando vivimos tanto en un mismo espacio, ese espacio, si lo tenemos bien cuidado o está a nuestro gusto, impacta de manera emocional positiva en nosotros. Si tenemos un ambiente que está desgastado, no transmitimos una imagen quizás correcta, ¿no? Entonces empezamos a ver varios insights, y eso es importante, porque la gente le gusta transmitir lo mejor de sí. Si alguien tiene su casa descuidada, quizás no va a ser el primero en decir, oye, reunión en mi casa, pero si sabes que tu casa está bien cuidada, vas a querer llevar a la gente, porque también es un motivo de orgullo, ¿no? Entonces, esto que podría haber afectado la pandemia, donde me decía, oye, sí, pues ahora, si la gente solamente convive en su espacio, no va a haber esta necesidad de querer invitar gente a tu casa o querer compartir en tu espacio, ¿no? Pero todo por el contrario, y ahí me voy al segundo insight, que es, a pesar del aislamiento, más gente hoy en día podía entrar en nuestras casas. Se abrió una ventanita hacia el exterior, que eran nuestras cámaras de celulares, nuestras cámaras de laptop, nuestras cámaras de computadoras, donde esa pequeña camarita hacía que todo el mundo de afuera pueda ver tu casa. Incluso mucho más gente de lo que lo hacía antes. Antes la veían los que los invitabas. Hoy en día podías estar en una reunión con 100 personas en cámara y las 100 personas estaban viendo tus espacios, ¿no? Entonces había esta necesidad de la gente de
de querer transmitir una buena imagen hacia los demás, ¿no? Entonces, ahí, Coyote, no sé, te invito en esta parte también para me complementes cómo empezamos a trabajar este insight, cómo lo empezamos a conversar y después llevarlo a la vida con el concepto de la campaña. Perfecto, gracias José. No, y gracias amigos a todos que nos están acompañando. La verdad que sí, efectivamente, como nos cuenta José, esos dos factores fueron fundamentales para seguir construyendo la consistencia de la estrategia de la marca, pero a la vez refrescarla y hacerla aún más relevante en esta nueva coyuntura. De todas maneras, el hecho de que hayamos tenido que estar en cuarentena en nuestras casas hizo que valoricemos muchísimo más nuestros espacios, ¿no? Y los tengamos que reinventar, como bien decía, ¿no? Como oficina, como colegio, como espacios de deporte. Y todos estos, digamos, dispositivos como las cámaras de la computadora o de los celulares, hicieron que no solamente expongamos los ambientes, digamos, sociales de la casa, sino también, oye, el dormitorio de nuestros hijos, ¿no? La cocina, nuestro propio dormitorio. Entonces, paradójicamente, a pesar de que estábamos aislados, estábamos mucho más expuestos y nuestras casas estaban mucho más expuestas. Entonces es así que trabajando en equipo, siempre en co-creación con nuestros amigos de CPP, dijimos, oye, acá hay una oportunidad gigante en donde la gente en verdad está valorando aún mucho más el hecho de tener la casa en buenas condiciones porque se convirtió en nuestro pequeño mundo por un muy buen tiempo, ¿no? Y hasta ahora lo sigue siendo en algunos casos. Entonces es ahí que nace esta idea de que ahora, en esta nueva realidad, más gente está viendo tu casa, ¿no? Y bueno, ya toca ya pintarla. Y otro factor muy importante también de la campaña, y siempre lo conversamos, es el carácter de la marca, ¿no? Nosotros decimos que teníamos digamos, sentido del humor y este carisma, pero a la vez era empático y sensible con lo que pasaba la gente. Y sentimos que eso también hizo la diferencia porque vivíamos en una época bien densa, ¿no? O sea, digamos, todas las noticias eran malas, había mucha preocupación y mucha ansiedad con todo el tema de la pandemia. Entonces, este carácter y este tono que tiene la marca también hizo que efectivamente la gente entienda muy bien que necesitaba pintar o arreglar su casa, pero de una manera pues simpática y buena onda, que es lo que tiene CPP como parte importante de su ADN en el carácter de marca, ¿no? Súper, y de ahí es como se construye esta idea de campaña, y de ahí pasamos quizás a la parte de medios con Lichi de Javas para que nos cuente un poquito cómo empezamos a meter nuevas plataformas o incluso cambiar el mix de inversión versus campañas anteriores, un poco por la coyuntura en la que vivíamos, y cómo fue así que aterrizamos un plan de medios que fue clave, yo creo, para el éxito que tuvimos y la conexión con el consumidor. Lichi. Gracias, José. Bueno, gracias a todos por asistir el día de hoy y interesarse por este tema tan importante para, sobre todo, conozcan cómo se estructura una estrategia integral que da resultado este gran premio. Para contar un poco acerca del plan de medios y justo viendo un poco lo que José ha comentado y Coyote, agarramos 3 factores importantes. El primero era la coyuntura, y eso bajo el punto de vista de una agencia de comunicaciones y de medios, era cómo está variando el consumo, qué es lo que estaba pasando en la época de pandemia. Y nos quedamos con una pata muy importante que era todo lo que era multipantallas estaba incrementando el consumo, sea todo lo que es en la parte digital y también en la parte de televisión. Entonces optamos por ese tipo de medios y de ahí el despliegue de plataformas y programas para poder estar en el momento donde la gente los consumía. Por otro lado, teníamos también el tema del negocio, que justo también lo habló José. ¿Cuáles eran esas plataformas donde me podían ayudar a construir la frecuencia? Porque obviamente, mientras más mensajes escuchaba la persona y más veces veía el contenido, de todas maneras iba a considerar la marca para el pintado. Y por otro también, de que esto no solo se vea como una campaña publicitaria,
sino que idear los contenidos adecuados, ser en digital, utilizar el humor en, obviamente, medios como televisión, para que se enganche. Y un aspecto importante era, veníamos de todos estos dolores de la pandemia, entonces, ¿cómo le damos esa alegría, ese humor, esa picardía, para que se enganche con la marca y comience a considerarla, no solo en ese momento, sino también más adelante ya como una marca de que le genera un vínculo? Para eso, mantuvimos en los 6 meses un always on de comunicación, que es muy importante y es lo que siempre se recomienda para no solo estar presente en momentos puntuales. Y determinamos 2 momentos picos. Uno, que fue en el mes de julio, y otro en el mes de octubre. Y ustedes se preguntarán, y muchos de ustedes a nivel de marketing o de agencias dirán, siempre partimos con una gran bulla en televisión y luego bajamos. Bueno, aquí nos arriesgamos con el consumo de medios a partir con todas las plataformas digitales activadas. Todas las plataformas, hablando de redes sociales, de Spotify, de todo lo que es programática, y de esa manera construir el alcance con muchísima frecuencia. Si quieres, José, puedes comentar ahí también, porque no bastó solo, obviamente mostramos el spot, pero hubo muchísimo contenido detrás, ¿no? Sobre todo los tutoriales que comenzamos a mostrar, si quieres para que comentes un poco, y luego me paso a la parte de televisión. Sí, no, buenísimo, y eso es algo que construimos junto con la agencia también, era de perfecto conectar con el consumidor, con el insight, que era bastante potente, evidenciar la necesidad del pintado y meternos en esta rutina de remodelación en la que estaba la gente, pero hoy en día la gente no podía contratar pintores, la gente tenía que hacer la tarea uno mismo, y a veces uno dice, claro, estamos en una categoría tan lejana que no es tan fácil abrir un balde de pintura y ponerte a pintar, ¿no? Hay algo de desconocimiento. Entonces, uno de los principales contenidos que tuvimos en redes fue nuestros tutoriales, ¿no? Evidenciamos que había esta necesidad también de acompañar en el proceso, facilitar el journey al consumidor, y empezamos a tener tutoriales donde los acompañamos paso a paso, a elegir la pintura, cuál era el ideal de acuerdo a la necesidad o a su proyecto de pintado, acompañarlos en el proceso, videos, tutoriales, tips, consejos, y la verdad eso fue una plataforma de contenido que impulsó, yo creo que la campaña de una manera notable y que la diferenció en lo que venía siendo toda la categoría, ¿no? No sé, ahí también, Coyote, si quieres comentar algo, porque la idea se construyó desde la agencia. Sí, fundamental. Esto que nos comenta Lizzy y José fue, o sea, claro, uno se queda con el comercial, que es súper entretenido y pegajoso y carismático, pero digamos, hubo toda una estructura de soporte alrededor que fue fundamental. Como dice José, no era un reto menor hacer que la gente pinte su casa sin tener que meter al maestro a la casa, ¿no? Entonces, todo este soporte de la parte ya más digital segmentada, en tándem, digamos, con la parte ya más mainstream, siendo una marca mainstream, ¿no? Siendo auspiciadores del fútbol, funcionó súper bien. Hizo, además, generar unos cambios de hábito, ¿no? Porque estábamos tumbando bastantes barreras acerca del pintado. La gente dice, oye, pucha, qué complicado, tengo que irme de la casa, para que pinten, ¿no? Entonces, haberle dado la vuelta a toda esa situación con todos estos, digamos, videos y contenido de CPP, que además CPP está considerado como el experto, ¿no? Pinta con los que saben, reforzó muy bien el posicionamiento de la marca, ¿no? Y ahí también, para complementar, Sí, el de reto que acuerdo. teníamos, sorry, una cosita adicional, el reto que teníamos como categoría en sí era meter esta categoría en el día a día del consumidor, ¿no? Que el pintado ya sea algo, una acción de fines de semana. Estábamos en pandemia y la gente buscaba qué hacer con los hijos, y veías los videos de haciendo los postres, cocinando, construyendo algo, remodelando la casa, cambiando los espacios. Queríamos que el pintado se incluya en esta acción de fin de semana, ¿no? Y empezamos ya a competir con un fin de semana de monopolio en familia o un fin de semana de pintado, ¿no? Una tarde de Netflix, una maratón de Netflix o una maratón de pintado. Entonces vimos la oportunidad de empezar a meter la acción del pintado como algo cotidiano, algo que antes no se podía pensar,
¿no? Porque antes era algo muy programado, muy, cada 2 años, y lo planifico bien, y hay un espacio, un momento. Ahora era algo de, oye, identifica algo en tu casa que necesite remodelación, y yo te digo cómo hacerlo, en pasos fáciles, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue algo muy importante en el pilar de comunicación y de contenido en la campaña. Sí, de Sí, acuerdo. eso Y que dice además, José, ay, perdón, dale, dale. No, eso que dice José es importantísimo, y la verdad que a nosotros, digamos, nos encanta porque lo trabajamos en equipo, y creo que, como se van dando cuenta, el tema de, oye, tu casa la ve ahora más gente que antes, parte de una observación muy aguda de los insights en una coyuntura muy particular. Y lo mismo con esto, lo mismo con este tema de, oye, la gente ahora estaba empezando a hacer panes en su casa, con tutoriales de YouTube, ¿no? Entonces, esa observación aguda de lo que empieza a hacer la gente a partir de una situación tan rara como la que hemos vivido, y meter ahí como una suerte de pasatiempo, el hecho de poder animarse a pintar uno mismo su casa. A nosotros nos pareció un reto fabuloso, y creo que resultó de manera increíble para la gente. Y ahí se ven en los resultados, digamos, de los estudios acerca de la campaña, ¿no? Sí, sobre todo cuando la comunicación mantiene ese tono de humor y bajo la coyuntura, no solo tendríamos que estar en digital, sino sacar provecho en otros medios, que son estos medios masivos, también como la televisión, pero no estar presente simplemente en cualquier momento. Si bien se tuvo una pauta, ¿no? Una pauta regular que nos ayuda a incrementar este alcance, nos dimos cuenta e identificamos con todo el equipo que los momentos donde se tenía mayor audiencia eran los momentos de todos los programas que salían en vivo. Y qué mejor que obviamente las eliminatorias de Sudamérica, donde nos podían traer buenos momentos, momentos en familia, para estar, y a esto se sumó que CPP ya estaba trabajando bajo la plataforma de fútbol, que es una de las plataformas más importantes de ellos en la comunicación. Entonces, lo que hicimos fue auspiciar estos momentos, estos bloques deportivos, estas mañanas de donde te contaban el fútbol, la parte de la previa también, para poner el spot, hablar de la campaña, hablar de la marca y generar ese goodwill también bajo todo el contenido que trabajábamos. Entonces, ahí es cuando se genera toda la estrategia multipantalla de saber qué contenidos, qué tutoriales, incrementando esa frecuencia, porque la idea no era tener el mismo contenido y la misma frecuencia, sino variar de contenido. Y también al momento de televisión, cuando buscas ese entretenimiento, que se presente la marca. Y es así que, como ven en la presentación, en la parte de abajo, los números hablan por sí solos, ¿no? Llegamos o superamos las metas en todos los KPIs que establecimos. Pero los más importantes eran a nivel de media, que obviamente de ahí se reflejan en la parte de negocio, que era el alcance adecuado de llegar a casi 2 millones de personas, la consideración, que es la frecuencia óptima que necesitamos, y hasta esa consideración adicional que utilizamos también, y de los derivamos a una página de Color Centro, que finalmente podían interesarse e indagar ya precios, colores y todo el asesoramiento que se necesitaba para finalmente generar la compra. Entonces, muy contentos y muy satisfechos también con toda la parte a nivel de KPI superado, ¿no? Buenísimo. Sí. Vemos que es una campaña 360, ¿no? Que tiene todos los componentes, y todos los componentes orquestan entre sí para lograr los resultados que esperaban. Sí, José, ¿querías decir algo? Y no, solo ya que estábamos en la última lámina para reforzar un poquito los resultados que obtuvimos y comentárselos a todos. A nivel de negocio nos fue súper bien, las ventas incrementaron 29% en el segundo semestre del año, de julio a agosto versus el julio-agosto del 2019, un año incluso sin pandemia, y uno puede decir, oye, de repente, con todas estas remodelaciones, la categoría explotó. La categoría en ese mismo periodo de tiempo creció 9%. CPP a través de esta campaña lo hizo en 29%, el top of mind de la marca
en este periodo de campaña creció en 6 puntos porcentuales, bastante, ya era líder a nivel de top of mind, lo reforzó. A nivel de consideración de compra, que también era algo que queríamos no solamente hacer que la gente piense en pintar, sino cuando piense en pintar, CPP sea una de las marcas por las que opte. La consideración aumentó en 4 puntos porcentuales, entonces fueron la verdad resultados bastante significativos y sobre todo que impactaron mucho en el negocio, ¿no? Entonces, la verdad, súper contentos con los resultados de esta gran campaña. Gracias. Gracias, chicos. Les pido que se queden un ratito porque ya empezaron a llegar las preguntas. Tengo varias. Pero antes de pasar a la ronda de preguntas, queremos revisar la campaña para, desde el lado de la investigación de mercados, nos va a acompañar José Vega, y nos va a acompañar Milagros Salgado. Y ellos van a ver desde su punto de vista, que son expertos en evaluación publicitaria, desde su punto de vista, dónde encontraron el éxito de la campaña. Los dejo con ellos. Listo. Gracias, Flavia. Gracias a todo el equipo también por la introducción. Sí, nosotros lo que vamos a ver ahora es a través de los estudios que hemos hecho y la relación que tenemos con Croma y lo que hemos revisado acerca de tanto del caso como de la experiencia que ya tenemos, es cómo darle sentido con números a la efectividad de esta campaña. Ya, primero vamos a hacer una línea de tiempo para enfocarnos un poco en el contexto. Nosotros con Croma tenemos un tracking de imagen de marca que incluye pues todos los indicadores de compra, de recordación y de posicionamiento, etc. Lo hacemos 2 veces al año. Y el año pasado fue bastante particular, obviamente, por el contexto que hubo. Esas 2 mediciones fueron en junio y en noviembre, pero en el interín pues se lanzó la campaña, que fue el 22 de julio. La campaña estuvo al aire durante más o menos 6 meses, o sea, fue desde julio, fines de julio, hasta el último día del 2020. Pero ya podíamos en la segunda ola, que fue hacia finales de noviembre, principios de diciembre, medir los resultados, ¿no? O sea, a ver cómo se habían movido los KPIs de CPP y en general incluso de la categoría total, ¿no? No solamente de la marca. Así que vamos a ver cómo eso resultó. Primero, viendo, de hecho, analizando el caso en sí, presentado en el EFI, el caso ganador del gran EFI. Lo que tenemos primero, antes de objetivos específicos, es esto que le llamaron el reto, ¿no? ¿Cuál es el reto grande de esta campaña? Es, literal, lograr que los peruanos consideren pintar sus paredes como una prioridad de consumo a pesar de la pandemia. ¿Ya? Más allá de las marcas en particular, es que la categoría en general se vea reforzada, ¿no? Eso podría, pues, chorrear, por decirlo así, a CPP y de repente también a las demás marcas, pero refuerza la categoría total. ¿Qué pasó? Si vemos el comparativo de antes de la campaña, que es en amarillo, versus el después de la campaña, que es en azul, hay un incremento significativo. Es decir, sí se logró ese reto. Ese reto se cumplió, pues la gente sí hizo que los peruanos consideren más probable, o tengan más intención de pintar algún ambiente de su casa en los próximos 6 meses al menos, ¿no? Y después, ya revisando los objetivos en sí, los objetivos específicos para la marca, para CPP, eran básicamente 3, ¿no? Elevar, ya lo decía José Argulo hace un momento, ¿no? Elevar el top of mind, elevar la consideración y elevar las ventas, ¿no? Más o menos el objetivo de casi toda campaña cuando la marca ya está consolidada, ¿no? CPP es definitivamente la marca mejor posicionada del mercado dentro del segmento mainstream, pero igual, si consideramos todos los segmentos, sigue siendo la marca mejor posicionada. Entonces esos retos eran bastante grandes, pero súper alcanzables por una marca con ese nivel, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? El top of mind se elevó, sí, se elevó 6 puntos porcentuales, ya lo decía José. Se elevaron las ventas también, porque si vemos entre las personas que nos dicen que son leales al marca o que hacen recompras, o sea, que han hecho recompras, comprado más de una vez, no solamente una prueba, sino han comprado más de una vez la marca, también incrementamos no solo en 6, sino en 8 puntos porcentuales. Y después tenemos el indicador de consideración, es decir, si es que la gente tiene en la mente la marca al momento de decidir pintar
si es que CPP está dentro de su set de consideración. Hay un incremento de 4 puntos porcentuales, no lo consideramos estadísticamente significativo, pero si se fijan en este indicador que para nosotros, que es el attitudinal equity, que es nuestra medición de equity, que es el deseo por comprar la marca, sí hay un incremento significativo, pasa de 24 a 30. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien de repente la base de consideradores no se ha ampliado significativamente, pero el nivel de deseo dentro de esos consideradores sí se ha incrementado. O sea, se incrementa la voluntad, se incrementa el attachment que tiene la marca dentro de esos consideradores, ¿no? Y de hecho también hay un efecto positivo dentro de los market effects, que son cómo superas tú las barreras que tiene el mercado, y CPP fue el que mejor lo hizo, ¿no? Por eso tiene incluso un incremento, además de ese deseo de marca, tiene un incremento de buen manejo de esas barreras, superando a las demás en el punto de venta o en los diferentes ámbitos de la ejecución ya de la venta, ¿no? Por eso también su equity total se va a aumentar. Entonces, tanto el top of mind como la consideración como las ventas, también los 3 objetivos se lograron y bastante bien, ¿no? O sea, hemos incrementado gracias a la campaña, digamos, el antes y el después es bastante bueno, por lo tanto es digna ganador de un Grammy de esta campaña, ¿no? Ahora, ¿cómo así la campaña logra logra alcanzar estos objetivos? Ahí los dejo con Milagros para que les cuente nuestro punto de vista. Dale, Emilio. Hola, ya me escuchan, ¿no? Bueno, sí, pensando justamente en la comunicación y si pensamos en qué hay detrás de esta campaña y de este caso, analizando todos los casos tanto de aprendizajes de Ipsos, de todas las campañas que hemos pretesteado y evaluado, y de justamente los casos evaluados y ganadores de los CEFIs, sí nos parece importante evidenciar y poner en evidencia todo el trabajo detrás, ¿no? Y de las fases más tempranas de evaluación, que hacen también y construyen al éxito de esta campaña, dándole más potencial a la creatividad, porque en un año justamente de crisis también fue clave entender cuál es la mejor forma de acompañar a los consumidores, y desde acá es que empieza todo el proceso de desarrollo creativo. Desde ahí fue que se identificó el insight, este insight súper potente que ya venía apalancado sobre un concepto de un territorio de comunicación que la marca ya venía trabajando anteriormente, pero justamente dado el aislamiento, se pasaba más tiempo en casa y así permitió evidenciar que las paredes las veían más gente y era necesario pintar y ya conectar desde este insight con el consumidor. Entonces, desde ahí se identificó el insight, se definió esta Big Idea, esta ruta creativa para poder luego aterrizarlas en diferentes ejecuciones y darle vida a esta idea, que justamente también sería la columna vertebral para las próximas campañas de la marca, ¿no? Siempre aterrizado sobre este mismo concepto y territorio de comunicación. Entonces, por el lado del early stage, vemos que es un check, y esto también construye y obviamente aporta a la eficacia y a la eficiencia de esta campaña. Ya si continuamos justamente a la parte de pretesteo, rutas creativas y todo lo que conlleva a los resultados mismos de marca, se desarrolló la ruta creativa acompañado justamente a un plan de medios que, como también comentaba Lichi, fue adaptado también al contexto que fue clave para el éxito y efectividad de esta campaña, en donde obviamente se priorizaron plataformas digitales considerando el contexto y que justamente este consumidor multipantalla estaba mucho más tiempo en redes sociales, en plataformas digitales, además de pauta, y luego una pauta en TV que justamente aportó al alcance y masividad de la campaña. Entonces, desde el proceso de desarrollo creativo, que justamente culmina con los resultados positivos, que justamente José nos venía comentando anteriormente, en donde el impacto fue directamente en marca, tanto en compra como en equity, como en salud de marca, y que a su vez también valida que la Big Idea desarrollada permitiría continuar también con este territorio de comunicación para futuras campañas publicitarias. Entonces, desde todo el proceso creativo, desde encontrar el insight hasta los resultados en marca, justamente haber culminado y haber realizado todo este proceso es que la campaña también permite ser mucho más efectiva. Entonces, tanto desde los aprendizajes de Ipsos, ya si pasamos a la siguiente, José, porfis, tanto de los aprendizajes de Ipsos como de todos los casos analizados de los premios EFIS,
Sí, parte del éxito de esta campaña fue que no solo se perdió de vista el rol de la marca, o sea, la marca tuvo un rol súper protagónico en esta campaña, y dada la coyuntura se contó la historia correcta con el tono correcto, ¿no? O sea, sí es importante, ya habiendo transitado la cuarentena y con parte de las actividades ya reiniciando, el tono humorístico fue clave, como también había comentado Lichi, dándole cierto entretenimiento a la campaña, con un carácter muy propio de la marca, luego varios meses que veníamos con campañas muy enfocadas en la pandemia, en el COVID, y el tono de humor siempre ayuda y da más optimismo al target. Entonces, no solo desde el humor y desde el tono fresco de la marca y de la campaña en sí, sino también un recurso creativo muy acorde a las situaciones diarias que vivían en los hogares día a día en esta nueva coyuntura. Entonces, estos aspectos y estos recursos fueron claves para contribuir así al éxito de esta campaña y este caso súper ganador de los EFIs. Entonces sí nos parece importante resaltar 3 pilares que consideramos dentro del éxito de esta campaña y de este caso del premio EFI, para finalizar estos 3 puntos, como para resaltar los 3 drivers que impactan directamente en la efectividad de la campaña. Punto número 1, se cuenta una historia convincente, o sea, con escenas cotidianas que justamente permitieron que el target conecte directamente con el insight, dada la coyuntura. Se muestra la marca como un héroe, o sea, con claros brand cues, no solo con códigos propios de la marca, sino también de categoría para una mayor identificación con CPP, y la marca viene a resolver directamente esta historia que está contando. Y por último, muy adaptada no solo al contenido, sino también la historia al contexto actual, ¿no? O sea, no solo desde el recurso creativo que se utilizó, sino también un plan de medios adaptado y eligiendo cada punto de contacto específicamente considerando la coyuntura y la situación que estábamos viviendo. Entonces estos 3 drivers sí nos dan un claro aprendizaje de por qué fue tan exitosa esta campaña como marca, ¿no? Y los resultados propios que trajo para CPP. Desde ahí los aprendizajes más desde el lado de la comunicación y de qué es lo que creemos que fue eficaz. Ya ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas y obviamente ya respondiendo cada una de ellas. Gracias, Mili. Bueno, gracias equipo, de verdad ha sido súper interesante. Tengo varias preguntas. José, estas son para José Arbulú. Hay 2. ¿Has pensado evaluar nuevos canales de distribución a raíz de esta identificación de nuevos insights? Sí, de hecho esta coyuntura en la que vivimos nos hizo repensar y traer a presente algunos proyectos que habíamos estado poniendo sobre la mesa en el pasado. Nuestros canales habituales de ventas es el canal tradicional, todo lo que son las ferreterías, y el canal moderno, ¿no? Básicamente 2 grandes clientes como es Sodimac Maestro y Promart. Pero hoy en día había una necesidad de la gente de poder encontrar todo para su espacio, para remodelar su espacio en un solo lugar, ¿no? Entonces, las tiendas por departamento se volvían una plataforma importante, incluso todas las apps de delivery también, ¿no? Porque la gente necesitaba facilitar esta compra y sobre todo la entrega del producto. La gente no quería salir de su casa y si lo tenía que hacer era en un solo sitio, y si no lo tenía que hacer se lo facilitabas. Nuestro canal de e-commerce todavía no estaba al 100% implementado, igual nos adaptamos y sacamos un WhatsApp Business que nos funcionó súper bien, fue una plataforma que empezó a alimentar mucho la venta. Las plataformas e-commerce también de nuestros socios home centers a nivel de categoría multiplicaron la venta de esta categoría por 10 casi. Claro, antes era casi nada. Hay muchos pains en la categoría de que la gente no le gusta que te traigan la pintura en la casa, porque dentro del journey la elección del color es muy importante, y la elección del color la quieres hacer de manera física, pues no te quieres equivocar. Te puedes equivocar en cualquier cosa menos del color. Una vez que ya está pintado no hay marcha atrás. Entonces ese fue siempre un pain de, uy, no, todavía va a ser una compra donde lo físico es importante, pero acá nos demostró que se podían solucionar de otras maneras, ¿no? Entonces, a raíz de eso ya tenemos proyectos súper lindos que van a venir también enfocados en eso. Muchas veces las propias barreras nos las ponemos nosotros, ¿no? Y sobrepensamos las cosas y en realidad son
mucho más simples de lo que nos imaginamos. Tengo otra pregunta para ti, José. Esto ya es un cliente, ¿ah? Vamos a generar venta a raíz de esto. ¿Puedo encontrar American Colors en el canal moderno? Sí, sí, claro que sí. Todo el portafolio de Croma está en el canal moderno, o sea que bienvenido. Ya, CPP. buenísimo. Buenísimo, José. Esto es para José Rivera, para Coyote. ¿Cómo nace la frase ya toca ya? Ah, qué linda pregunta. Gracias. De verdad, aquí, y no me va a dejar mentir José Arbulú, pero esta respuesta es sin duda, digamos, el mejor ejemplo de lo que hacemos, digamos, en Circus, que es este trabajo de co-creación en equipo con nuestros clientes. El Ya Toca Ya nace literalmente de CPP. Estábamos en un directorio de Croma viendo los, digamos, los últimos detalles de la campaña y la frase la lanza Rodrigo Mejía, ya toca ya, y quedó registrada. Esa frase es. O sea, no hay mejor resumen de la estrategia que en una frase tan coloquial como el ya toca ya, ¿no? Teniendo en cuenta que, digamos, la estrategia desde el inicio fue, oye, CPP es la marca responsable de aumentar la frecuencia de pintado, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia increíble. O sea, a todos nos sonó como la frase más neta para poder llevar adelante la campaña. Y de verdad que resultó algo que ha calado en la gente, ¿no? De manera muy, muy natural. Solo para los que Gracias. no conocen, Sí. Rodrigo Mejía es el CEO de Croma, ¿no? Incluso fue tan colaborativo esto que el CEO fue el que dijo, necesitamos conectar con algo que la gente entienda de manera clara, hay que decirle que ya tiene que pintar, ya toca, ya, así es fácil. Y fue como, por ahí va. Bueno, eso es, y ustedes hablaban antes de la observación aguda, ¿no? De lo importante que es ponerte estos otros anteojos, ¿no? Y poder interpretar lo que está pasando con los seres humanos y poder darle vida de alguna manera. Entonces, lo que yo veo del trabajo de ustedes, donde me dicen que Rodrigo ha sido el que ya, pues ya toca ya pintar, cuán involucrados han estado todo el equipo dentro del proceso, que hasta el CEO suelta la frase de la campaña, ¿no? Eso me parece súper interesante. Yo tengo otro tema que tiene que ver también con los aprendizajes que ha dicho, que nos ha contado Mili. El humor. El humor es una herramienta fundamental, o es una herramienta o un recurso, le diría yo, un recurso que funciona muy bien en las campañas, pero hay que usarlo en la dosis perfecta, ¿no? Para evitar que el humor, precisamente, que el chiste, se lleve a la idea creativa. ¿Cómo hacen o cómo has hecho, Coyote, en este caso, para utilizar la dosis perfecta del humor como recurso creativo y no quedarnos en la viñeta del señor pensando? ¿Cómo hace un creativo para medir eso, para que no se me vaya la mano, que no recuerden el comercial, sino la anécdota y no recuerden todo lo demás? Es difícil la pregunta. Sí, no, es buenísima la pregunta y me encanta. Y una vez más, o sea, a ver, creo que no hay un buen creativo, y digamos, en verdad lo ha trabajado el equipo de mi agencia, pero no hay un buen creativo si es que no es obsesionado por la estrategia o por la observación del comportamiento humano, del comportamiento social. Entonces, creo que eso es comida para el cerebro para cualquier creativo, ¿no? Y de verdad que así como nosotros nos sentamos en una mesa redonda y el CEO puede lanzar la frase de la campaña, así de horizontales somos. O sea, digamos, nosotros nos encanta pintar nosotros mismos la casa para ver cómo es, ¿me entiendes? Para entender el producto, para entender a qué potenciales miedos se puede enfrentar el consumidor. Nos encanta ir a ver cómo se compra. Entonces, eso es
riquísimo por donde lo mires. O sea, digamos, la comunicación no puede estar alejada de la vida real, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, sí, el humor es algo que se tomó como una decisión en equipo. Ahora bien, el humor es una herramienta, digamos, muy poderosa, pero como bien dice Flavia, es de doble filo, ¿no? O sea, no puede ni caer mal, ni ofender, ni tampoco ser exento de la realidad. Por eso creo que uno de los grandes aciertos y digamos también de lo espectacular de esta campaña ha sido que si bien tuvo un toque de humor carismático, supo ser empático con lo que pasaba a la gente, porque la gente no lo estaba pasando bien en ese momento, ¿no? Estaba encerrada en su casa, potencialmente había gente enferma a su alrededor, potencialmente había perdido su trabajo o tenía que hacer 2 o 3 trabajos. Entonces, poner al producto y a la marca al centro de la historia, que es uno de los grandes aprendizajes, es fundamental. Y dos, que el humor no sea gratuito, sino que sea algo que verdaderamente la gente lo siente. Entonces, cuando uno ve, pues, oye, que de verdad estaba en una teleconferencia, como estamos nosotros ahorita, y de repente hay algo atrás que tú no te has dado cuenta, pero los demás sí, ya está, o sea, porque pasa en la realidad, ¿no? Ahora tú lo haces de una manera simpática, nada más, ¿no? Lo reflejas de una manera simpática, pero no era el chiste por el chiste, ni tampoco que el chiste vaya por un carril y la marca por otro, sino la marca estaba en el centro de todo, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas son fundamentales tenerlas siempre en mente a la hora de manejar el humor en una marca, ¿no? Y desde el lado de la marca, desde el lado de la marca, hay un tema de cuando definimos la personalidad de la marca, es esta marca coloquial, la que le puede hablar de tú a tú al consumidor, la que hace que conecte, porque como dicen, estas cosas que pueden parecer graciosas pasan en la vida real. O sea, que alguien esté en una videoconferencia y que tu hijo pase, o que pase algo, era algo que sucedía, y lo único que hacía era conectar, sacar una sonrisa, pero conectar de pucha, así un clásico, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí nos fuimos por esa ruta segura. Y cuando hablo de la personalidad, esto también viene de antes. Recordemos que, claro, hace años atrás también tuvimos la campaña La Tumbo, que también ganamos un F, y también fue algo bien que te saca una sonrisa, ¿no? No sé si llegamos a ser, si pasamos más allá de eso, ¿no? Pero es parte de la personalidad de la marca sobre la cual hemos construido y creemos que tiene licencia para actuar de esa manera, ¿no? Tal cual, o sea, como dice, el humor bien utilizado hace que la marca se sensibilice con lo que le pasa a la gente, porque es como que, oye, yo te entiendo, yo sé que te pasa que tu hijo se corre por atrás de la pantalla, o qué sé yo, o sea, yo entiendo eso, entiendo lo que vives, pero te lo hace de una manera cercana, ¿no? O sea, creo que el humor llevado a acercar la marca y a tener una relación horizontal con tu consumidor es donde tiene un buen uso. A mí me ha sorprendido gratamente porque los indicadores que más han subido han sido el top of mind, el de attitudinal equity, ¿no? Indicadores que son muy sensibles en realidad, sobre todo el de top of mind, que es sumamente sensible al impacto. Y en un mundo donde tomamos aproximadamente 5.000 decisiones diarias como seres humanos, desde el momento que nos lavamos los dientes hasta el momento que si llamo a Rappi o a Pedidos Ya, todo el tiempo el ser humano, y está más o menos calibrado, tomamos más de 5.000 decisiones diarias, decisiones pequeñas, ¿no? Pero al fin y al cabo son decisiones. Y el uso de los medios también me ha parecido fundamental porque tenemos varias cosas, ¿no? Uno, tomamos miles de decisiones diarias. Dos, tenemos más de 2 aparatos a la vez, ¿no? El 80% de la gente declara que está viendo 2 pantallas en simultáneo. El 80% declara que los avisos online los pasa. Y sabemos que los comerciales largos funcionan mejor que los comerciales cortos.
Entonces, con todo eso, Lisette, cómo la utilización de los medios me parece que fue en la medida justa y correcta, porque me gusta además que no hayan hecho esta mega inversión en medios, ¿no? Porque es justo lo que nosotros premiamos desde el EFI, ¿no? No necesitas tener una gran inversión, o lo que yo siempre digo, no necesitas tener una super inversión en medios, uno, para que te vean, y dos, para que sepan que eres de la marca, tres, para que cambies el comportamiento, cuatro, para que construyas a lo largo del tiempo. Lichi, ¿cómo lo visualizaste? Mira, justo y arrancando del punto que tú tomaste, que es el top of mind. Para construir la manera, y vámonos como, no quiero ser tan técnica, pero como que la ecuación correcta para construir top of mind, tienes que considerar la marca. La puedes conocer, pero si no la consideras, no construyes top of mind. Y la única manera de que consideres una marca es comenzar a verla. Es como una relación, es como que si yo quiero considerar salir con alguien, tengo que empezar a verlo en diferentes ocasiones. Es exactamente lo mismo con la marca. Entonces es esa estrategia de invertir eficientemente con un alcance óptimo de llegar a mi target, pero diferentes veces y con el contenido adecuado. Creo que ese fue un gran acierto o la ecuación correcta de no solo tener un mensaje publicitario, sino tener los contenidos y no ver a los medios, valga la redundancia, como medios, sino como puntos de contacto en el journey, en la casa de la persona y qué está paseando, qué está haciendo en la mañana, qué está haciendo en la tarde, con qué se quiere distraer. Y sobre eso perseguirlo e impactarlo de acuerdo también a las temáticas que teníamos, ¿no? Buenísimo. ¿Cuál fue el ¿Puedo agregar algo proceso ahí, Flavia? Sí, perdón. ¿Puedo agregar algo ahí que fue importante? Claro. Incluso fue algo de conversación interna bien profunda, porque parte de las plataformas de comunicación de CPP como marca mainstream no necesariamente es lo digital. Teníamos otras marcas que se han apoderado de esas plataformas, ¿no? Como American Colors, Vencedor, por el target al que se dirigen, ¿no? Incluso fue una decisión interna un poco dura, pero decíamos, tenemos que estar. Hoy en día es parte de el día a día de las personas estar conectadas en más de un aparato, ¿no? Entonces, yo creo que esa decisión, y sobre todo aterrizarla en números, segmentarla de manera correcta, y todo el trabajo que hicimos con Javas de cortar la torta, como decimos, de manera correcta, y marcar y delimitar los espacios fue clave para la campaña, ¿no? Gracias. Tengo 3 preguntas más. ¿Cómo fue el proceso de investigación para encontrar el insight? Ahí nosotros, desde que empezó la pandemia, semanas después, quizás la primera semana de abril, y empezamos a conectar nuevamente con el consumidor para ver cómo había cambiado, cómo era este nuevo consumidor del que se empezaba a hablar, ¿no? Un nuevo consumidor con otras prioridades, etc. Y contactamos con varios consumidores en algunos espacios, con algunas dinámicas que hicimos, y profundizamos cómo estaba haciendo su proceso en la pandemia de priorización y cómo veía un posible contacto con la categoría. Y ahí fue cuando la gente misma decía, no, ahora hay que tener cuidado porque todo el mundo ve las cosas, y no solamente en las reuniones, a veces lo asociamos a la reunión del trabajo o la videoconferencia, la gente llamaba a sus familiares por FaceTime, ya no era la clásica llamada, y estabas tirada en el cuarto y nadie nunca antes entraba a tu cuarto, ahora sí. Entonces decían, estamos más vulnerables, ¿no? Y ahí fue un poquito cuando empezamos a conectar, oye, acá hay algo importante detrás, y empezamos un poquito a escarbar, lo compartimos con la agencia, ellos también hicieron su exploración, y fue así, y de vivencias propias también, ¿no? Porque era algo de, hoy en día todos estábamos en la misma situación, que normalmente no te pasa, ¿no? Entonces, fue un proceso de construcción constante, ¿no? No sé ahí, José, si tienes algo más. Sí, tal cual, o sea, un poco este fenómeno fue que ya el target éramos todos, ¿no? De verdad que era un poco tener esa data y empezar también a hacer nuestras investigaciones, también digamos, con el equipo, a la interna, y cruzar esa información con la de la marca, y empezamos a darnos cuenta de que efectivamente
era una cosa real que le estaba pasando a todo el mundo. Oye, la gente no estaba preparada para pasársela meses metido en la casa haciendo toda su vida que normalmente hacía en el exterior, ¿no? Entonces ahí salieron un sinnúmero de insights riquísimos. Parte de ellos se ven en la campaña, pero digamos, un poco es como trabajamos el proyecto, ¿no? De la mano. Claro, es que los insights están ahí, es cuestión de ponerse otros anteojos y mirarlos, ¿no? Lo que conversábamos en antes, muchas veces nosotros mismos nos ponemos las trabas y no nos damos cuenta que el resultado está ahí y que nosotros somos parte del target. José, la campaña pasada, ya toca ya, antes de la pandemia, fue tan exitosa como esta, identificó otros insights que no habías encontrado antes. Sí, bueno, también fue exitosa. También tuvimos la suerte de ganar un EFI de oro el año pasado con la primera versión del Ya Toca Ya. Igual, o sea, el insight que levantamos ahí fue súper importante, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero pintamos nuestras paredes todos los días, pero era la pintada con la suciedad, quizás. Y lo importante de ese insight era que la gente realmente conecte con voltear a mirar sus paredes y decir, oye, ¿verdad, no? Está esa mancha alrededor del interruptor de la luz, que es un clásico. Siempre hay una mancha detrás de la silla del comedor porque te impulsas hacia atrás y la chocas, etc., ¿no? Entonces, si bien construyó sobre otros insights, los resultados también fueron súper buenos, tanto así que pudimos ganar el EFI de oro también, ¿no? Tengo otra pregunta. Hola, Susana. Gracias por tu pregunta. El olor de la pintura con la gente adentro, ¿cómo se manejó? ¿El qué, perdón, olor? El olor de la pintura, porque han ayudado a la gente a pintar, ¿no es cierto? Le han enseñado y han quitado esta barrera. ¿El olor de la pintura fue un aspecto que tuvieron que manejar o no necesariamente? Sí, no, es una muy buena pregunta, ¿no? Siempre hay esta percepción de, uy, si pinto me tengo que mudar, ¿no? Y ya no es tanto así, ¿no? Eso es un pain bien identificado de hace tiempo y hemos empezado a trabajar los últimos 5 años en las reformulaciones de nuestras pinturas y la mayoría hoy en día ya están con bajo olor. Siempre la pintura va a tener un olor característico, pero ahí son un poco también de los tips que damos de cómo ir pintando por etapas. Pero hoy en día, si alguien pinta una habitación temprano, no hay problema el día siguiente estar habitándola. Entonces, es algo que yo creo que es más percepciones que todavía quedan en la gente, pero no fue ningún problema, ¿no? Yo creo que eso fue pre-campaña. Sí, o sea, ha habido una reformulación, porque sí, yo me acuerdo que cuando se pintaba la casa, había que salir por el olor, la alergia, o sea, ha habido una reformulación desde el lado del producto desde hace tiempo, dices. Sí, ya previo, ¿no? Todavía hay, o sea, al final siempre la pintura va a tener un olor característico, pero ya no son esos olores que, uy, no puedo estar en este ambiente, ¿no? Yo creo que incluso en el acompañamiento, porque algo importante que hicimos es cuando la gente nos contactaba para pintar, los acompañábamos un poco en el proceso. Y por eso es súper importante estas plataformas que hoy en día te permiten hacer seguimiento como un WhatsApp Business o algo. Alguien te compró, a los 3 días los llamas, cómo lo fue, levantábamos incluso una encuesta de qué había sido lo más doloroso del proceso, qué cambiaría, etc. Y eso fue algo que, por ejemplo, no salió, ¿no? Más salían, no, muestro cómo me acompañaron, estuvo todo bien, pero me gustaría técnicas de cómo pintar mejor, cómo decorar mejor mi espacio. Entonces más iba como, oye, ¿cómo me sigues acompañando para construir un resultado final mejor? ¿No? Listo. Última pregunta, el ROI de la campaña, ¿fue bueno? ¿Cómo fue? ¿Cómo les fue? Sí, no, fue súper bueno, está alrededor de 30%. Igual esta categoría es una categoría que si bien no hay compra por impulso, ¿no? Entonces la medición viene meses después, porque también recordemos que hay mucho de empezar a sembrar la semilla de, oye, deberías identificar la necesidad de pintado y el proceso te puede tomar de 2 a 3 meses y medio, según los estudios que tenemos, ¿no? Pero igual sobre el tiempo de la campaña, fue súper bueno, ¿no? Listo. Bueno,
Creo que no tenemos más preguntas. Quienes se hayan quedado con las preguntas, nos las pueden hacer llegar y se las contestamos. ¿Algo más que quieran agregar a ustedes? No, por mi lado, agradecer el espacio, ha estado súper lindo compartir esa experiencia y yo creo que el éxito que hemos tenido ha sido la de co-crear esta campaña. La verdad, esto ha sido algo de marca, de agencia, de central de medios y un trabajo de comunicación y aprendizaje constante, ¿no? Siempre, después de cada campaña, nos sentamos también un poco a conversar cuáles son los aprendizajes que debemos corregir y yo creo que al final estos son los resultados, ¿no? Entonces yo me quedo bastante contento porque para mí ese es el éxito de esta campaña, ¿no? Mil gracias. Chicos, ustedes. Me sumo a las palabras de José, la verdad que gracias Flavia, Ipsos, a todos los que nos están escuchando, un placer acá contarles un poquito de nuestra experiencia. Y la verdad que sí es algo que nos encanta, creo que trabajar en equipo de la manera como lo hacemos es algo siempre súper enriquecedor y que es la única manera, creemos nosotros, de poder llegar a unos resultados tan sobresalientes como los que ha tenido esta campaña. Y es paradójico que a pesar de que estamos en un periodo de pandemia y que ya pues no nos vemos físicamente, a pesar de todo eso hemos estado muy juntos, muy de la mano en todo momento del proceso, desde encontrar los insights, desde la co-creación, desde la parte de producción, que también fue otro, digamos, súper anecdótico poder desarrollar todas las producciones hacia distancia y de manera remota, pero creo que tanto José como Lisette y todo el equipo hemos estado más metidos que nunca, porque digamos, uno prendía la computadora y de pronto estabas en el set de la filmación, ¿no? O estabas escuchando los estudios, o estabas escuchando al consumidor, entonces, o estábamos viendo el storyboard todos juntos, entonces creo que si bien la pandemia nos ha quitado muchas cosas, también nos ha hecho adaptarnos y reinventarnos de una manera en la que nos ha permitido estar súper juntos como equipo y creo que ese es el gran resultado de este proyecto, ¿no? Buenísimo, mil gracias. Sí, solo como palabras de cierre, igual agradecerte a ti, Flavia, a las personas que han venido acá y que esperamos que les sirva de inspiración, porque finalmente para eso son estos webinars, ¿no? Que les sirva de inspiración, que identifiquen esos puntos claves que nosotros hemos tomado en cuenta para elaborar esta campaña y por consecuencia ganar este premio. Y nada, muchísimas gracias en verdad por tomarse el tiempo y escucharnos. No, gracias a ustedes por su tiempo, gracias a todos los que nos han acompañado, gracias Mili y José por analizar la campaña. Te conmino, Mili, a hacer un webinar de aprendizajes, ahora que no me mate, pero ya se me ha ocurrido. Y bueno, gracias a todos, hasta la próxima. Gracias al equipo de Ipsos que nos ha ayudado, Eva, Nick, gracias por todo. Nos vemos. Listo. Chao, Gracias, cuídense. buen fin de Chao, semana. gracias a todos. Chao, buen fin de semana. Cuídense. Chao.